Hoy tenemos en el programa al director del Instituto Interamericano por la Democracia, un hombre brillante, abogado, politólogo, luchador de la democracia, no solamente en su país, Bolivia, donde ejerció los más importantes cargos, excepto el de presidente. Eh, Él es Carlos Sánchez Berzaín, para que nos haga un resumen de uno de sus excelentes trabajos de recopilación de intelectuales de toda América Latina en su lucha de cómo instaurar la democracia nuevamente en el país, en los países, en nuestros países. Y concretamente, el pasado, creo que fue miércoles, el tema estaba dedicado a Venezuela, Quo Vadis Venezuela 2023, donde estaban entre otros María Corina Machado, Enrique Aristigueta Granco, Beatriz Rangel, Rodrigo Dimianti, Molly de la Sota, Carlos Blanco, Luis Laureo, Ricardo Israel, en fin, grandes intelectuales no solamente de Venezuela, sino de América Latina. Él se encargó de hacer el resumen, que es lo que queremos conocer. Pero antes de darle la bienvenida y hablar con él, dos temas que muy breve que quiero hacer. Uno, para que mi hija no me regañe, porque siempre se me olvida de pedirles que se suscriban a nuestro canal, que es Bravo 24, Bravo 24, o que nos pueden seguir por @Napoleón Bravo en Twitter, en Instagram en Napoleón Bravo Oficial, y en Spotify disfrutar de Gente en Ambiente, que es un programa de colección, Spotify Gente en Ambiente. Lo otro es que tuve un lapsus brutis escuchando el programa de ayer con Antonio Guevara. Dije que la Unión Soviética, como Unión Soviética, se forma después de la Segunda Guerra Mundial, quise decir de la Primera Guerra Mundial. Esa Primera Guerra Mundial termina en noviembre del 18, y la fusión de Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Transcaucasia fue formándose la Unión Soviética, fue en diciembre del 22. Después de toda esta presentación un poco larga, ¿no? Bienvenido Carlos Sánchez Berzaín, cuéntenos hacia dónde va Venezuela en el 2023 según los conocedores del país y la sociedad, no solamente de Venezuela, sino de el resto de América Latina. Gracias, Napoleón. El tema es que Venezuela es el eje de la desgracia de América Latina y de las Américas en el siglo XXI. Y por lo tanto, tiene que ser el eje de la recuperación de la libertad. ¿Por qué hago esta calificación que puede parecer dura? Porque si no hubiera sido por Hugo Chávez, que el año 1999 llega a la presidencia de Venezuela, y corre de inmediato a auxiliar a la única dictadura que había en la región y que agonizaba, la dictadura de Fidel Castro en Cuba, nada hubiera pasado. El siglo XXI era el siglo de la democracia plena en América. El año 1994 se había celebrado en Estados Unidos la primera cumbre de las Américas bajo tres paradigmas: democracia, libre mercado y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, en el marco de lo que era el desarrollo sostenible. Y avanzó aquello a un punto en el que en esa década se le sentaron las bases para crear lo que el año 2001, el 11 de septiembre, en Lima, Perú, fue la firma de la Carta Democrática Interamericana. Pero el año 99, de nuevo, llegó Chávez a la presidencia de Venezuela, y bajo la dupla que habían establecido el año 1991, creando el Foro de Sao Paulo entre Fidel Castro y Lula da Silva, rescataron a la única democracia, a la única dictadura que había en la región, y montaron un proyecto que empezó muy subrepticiamente en el siglo XXI como movimiento bolivariano, bajo el liderazgo de Chávez, y que después se convirtió en el socialismo del siglo XXI, lo que es hoy día el castrochavismo, y que avanzó de una dictadura, la dictadura de Cuba, a 4 y hasta 5 dictaduras en América Latina. La dictadura siguiente fue la de Venezuela. Después vino Bolivia a partir del 2006 con Evo Morales, consolidada el 2008. Vino la del Ecuador con Correa, vino la de Nicaragua con Ortega. El Ecuador se ha librado gracias a la gestión del presidente Lenín Moreno,
Pero ese grupo de 4 dictaduras lideradas por Cuba se ha expandido tomando gobiernos en países democráticos que son Fernández Kirchner en la Argentina, López Obrador en México, Boric en Chile, Castillo, que ha dado un golpe de Estado y ha caído en el Perú, Petro en Colombia, y el último es Lula da Silva, que ha retomado el poder en el Brasil. Entonces, en ese escenario, analizar el Quo Vadis Venezuela 2023 es muy importante porque Venezuela es el centro de la expansión de las dictaduras del siglo XXI y tiene que ser el centro de la recuperación de la democracia. Venezuela tuvo un gran momento hace 3 años cuando, con el respaldo de más de 60 países del mundo, se reconoció un gobierno legítimo para desplazar al dictador. Se avanzó en una serie de dinámicas que hoy día han perecido, y han perecido por obra y gracia de un grupo de políticos venezolanos que han preferido y han priorizado lo que llamamos oposición funcional al interés del pueblo. Y la descripción de la realidad objetiva de hoy en Venezuela es que hay un pueblo desengañado, un país en la miseria. Venezuela es la dictadura más sólida de la región y Maduro presume de eso, pese a ser la mejor identificada, porque es el narcoestado más caracterizado. Hay un premio de $15 millones por la captura del jefe del cartel de los soles, que es el jefe de la dictadura venezolana. Y en ese escenario, analizar a dónde va Venezuela el 2023 es un poco decir a dónde va en las Américas. Y ese ha sido el valor del foro que hemos auspiciado, en el cual se han hecho aportes muy interesantes, que no son novedosos, pero que sí son concluyentes. El primer aporte es que el sistema, que Venezuela hoy día es una colonia cubana. Venezuela es la plaza principal de la dictadura de Cuba, que es la dictadura jefe, que controla ese país y toda su riqueza, y que ese momento mágico se produjo para la dictadura cubana cuando murió Chávez, porque desde el 99 hasta la muerte de Chávez, el jefe del proyecto era Chávez, pero cuando muere Chávez, la dictadura cubana establece un sistema de sucesión donde en la confrontación interna de Venezuela entre el castrismo venezolano con Maduro y el chavismo venezolano con el militar este que ahora es el jefe del Congreso, Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, gana el castrismo como tenía que ser. Y entonces la plataforma se convierte en colonia y el jefe es Cuba. Después viene el momento espectacular de Cuba en la Cumbre de las Américas de Panamá, donde simplemente el dictador Raúl Castro se da la mano con el jefe de la democracia más importante de Estados Unidos, y el acto siguiente es el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. O sea, Cuba es el jefe del sistema dictatorial de la región y Venezuela es su plataforma principal. Primer elemento. Segundo elemento es que la resistencia civil en Venezuela está intacta, está más fuerte que nunca. El pueblo venezolano quiere libertad. Hay 7 millones de exiliados venezolanos, que alguna gente la llama la diáspora. Diáspora quiere decir dispersión. La dispersión puede ser un acto accidental o lo que quiera, pero el exilio es un acto causado por la falta de libertad, por el crimen organizado, por la dictadura del castrochavismo. Entonces hay 7 millones de exiliados venezolanos en todo el mundo y en las Américas, pero en Venezuela hay una resistencia civil intacta que es cada vez más poderosa, que no quiere más el liderazgo
y este es el tercer elemento de lo que llamamos oposición funcional. ¿Qué es la oposición funcional? Una oposición de mentira, una oposición que le hace el juego a la dictadura, una oposición alcahueta que simula condiciones que permiten a la dictadura que siga sobreviviendo. Y así como eso pasa en Venezuela, hemos puesto el gran ejemplo de Bolivia, que fue más adelante que Venezuela. Entre el año 2019 y el 2020 en Bolivia hubo un gobierno completo que controlaba todo el Estado. No era un gobierno legítimo, era un gobierno real, que en vez de llevar a Bolivia a un proyecto, a una transición a la democracia, mantuvo la dictadura, salió el dictador, pero no la dictadura, y les restableció el sistema dictatorial al pleno y con legitimidad simulada de democracia. Y hoy día quienes hicieron eso están en la cárcel, perseguidos por el sistema dictatorial, Áñez, Camacho, y los otros todavía siguen siendo opositores funcionales. Describo esto para decir que siendo Venezuela el centro de toda esta conflictividad, el concepto de oposición funcional es muy importante porque es una oposición de mentira, es gente que simula que está favoreciendo el proyecto de libertad que quiere el pueblo y en verdad está ayudando a la opresión, simulando condiciones que permiten a la dictadura permanecer por más tiempo. El siguiente elemento es que la oposición funcional se da solamente en escenarios en los cuales la oposición democrática incumple sus tareas para permitir que se instale dictadura, y este es un fenómeno muy importante constatado por la realidad objetiva. En toda América Latina ha habido conspiración contra la democracia en el siglo XXI por el dinero puesto por Chávez y el know-how, el saber hacer criminal de la dictadura cubana que se ha transformado de castrismo en castrochavismo. Pero ha tomado el poder en Brasil con Lula 2 periodos, Rousseff medio periodo, en Paraguay con Lugo, en el Uruguay con Mujica, han tomado el poder a medias con Ollanta Humala en el Perú, han estado en el gobierno eh, en la Argentina por largos periodos con Kirchner, pero en ninguno de los países han hecho dictaduras. Han tenido que, siendo castrochavistas, respetar la alternancia en el poder y la democracia se ha defendido. ¿Sabe por qué? Porque la oposición ha trabajado como debía ser, no se ha vendido, se ha mantenido la prensa libre y la burguesía no se ha entregado. En los países en los cuales se han instalado dictaduras, que son Venezuela, Bolivia, en su momento el Ecuador y Nicaragua, han habido dos elementos fundamentales. La oposición se ha vendido, se ha convertido en oposición funcional y la burguesía se ha entregado por ser monetarista, platista. Es otro elemento muy importante. Y finalmente, frente a todas estas constataciones de la realidad objetiva, es que los pueblos están luchando. Hay resistencia civil en Cuba, muy grande, resistencia civil en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia, pero hay una ausencia de el respaldo que esos pueblos necesitan de parte de las democracias para el cumplimiento de las obligaciones internacionales que tienen los gobiernos y los líderes democráticos. No hay que olvidar que la democracia en el marco de lo que es la Carta Democrática Interamericana es un derecho de los pueblos y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. No hay que olvidar que la democracia tiene los elementos esenciales de la libertad, el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes, las elecciones libres y limpias y la libre organización política. No hay que olvidar que en el marco de lo que es el Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad deben ser procesados y sancionados, y que en el marco de lo que es la Convención de Palermo, hay crímenes que se están cometiendo día a día y que lo que hoy día se conoce como socialismo del siglo XXI
o castrochavismo no es sino un grupo de delincuencia organizada transnacional que debería ser procesado en esas características bajo la Convención de Palermo y de ninguna manera tener los privilegios e inmunidades de que gozan como jefes de Estado los dictadores de la región. Entonces, en el marco de todas estas reflexiones, el Quo Vadis Venezuela muestra un país luchando, una dirigencia que ha fracasado, y a partir de eso viene el coloquio que tenemos en breve, en manos de un orador extraordinario y un hombre de una trascendencia límpida, que es el embajador venezolano que sentó las bases en las Naciones Unidas para los consensos y la recuperación de lo que fue la guerra que se produjo en Bosnia y los alrededores, que es el embajador Diego Asia, que nos va a hablar de Venezuela, que se vayan todos. Que quiere decir que se vayan todos, que se vaya la dictadura y que se vaya la oposición funcional y que permitan a ese país avanzar en una dinámica de libertad, en una dinámica de respecto a los derechos humanos, que es lo que los venezolanos quieren. Y en el momento en el que cambie Venezuela, como sucedió en el 99, va a cambiar toda América Latina. Ok, pero para que no se van a ir por las buenas, evidentemente, ni por elecciones, porque no se está hablando de una dictadura tradicional como las que había en casi toda América Latina, en unos momentos unos, en otros momentos otros, sino en una narcotiranía. Ahí está el narcotráfico, pero además está la influencia directa no solamente de Cuba, de Rusia y los intereses económicos de China, con quien siempre debe dialogar, porque son intereses económicos, pero no con Rusia, que son intereses estratégicos geopolíticos. Entonces, en esto, ¿hacia dónde va Venezuela? Los conferencistas hablaron de cómo, si hay salida, y si esa salida es por unas elecciones que cada vez se cree menos en ella, o qué otro tipo de salida puede haber. No hay manera, hay un consenso en el sentido de que no hay manera de salir de las dictaduras mediante elecciones. O sea, de las dictaduras no se sale rezando. A las dictaduras hay que sacarlas, no se van. Y peor si son dictaduras vinculadas al narcotráfico. Estos son narcoestados. Por eso hablamos de crimen organizado y no de política. Entonces, a la resistencia civil de los pueblos, que es muy efectiva, hay que agregarle el apoyo y el cumplimiento de los líderes y las democracias a nivel internacional, que es lo que está fallando. Todo el mundo señala a Estados Unidos como el país que hace poco, pero es el país que es el único que hace. Uh -huh. ¿Dónde están sanciones efectivas de parte del Brasil, de parte de México, de Costa Rica, de la Argentina, del Perú, de las democracias de la región que ya están siendo afectadas por el avance de las dictaduras y del castrochavismo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Pasa eso porque hay una mezcla de sometimiento al marxismo cultural sesentista que todavía persiste en los líderes de la región, que es catastrófico. Pero además hay lo que yo denomino el terrorismo diplomático. Hay países que no quieren enfrentarse a señalar a Cuba o señalar a las dictaduras, porque de pronto en el marco del terrorismo diplomático pueden empezar a tener secuestros, a tener guerrilla, a tener conspiración interna. Mire lo que ha pasado en el Perú. El Perú era un país tranquilo hasta que da el golpe Castillo, le fracasa el golpe, entonces ponen en ejecución el plan B, que es la repetición de la violencia ejecutada el 2003 en Bolivia, el 2019 en el Ecuador, el 2019 en Chile y el 2020 en Colombia, porque son un sistema de crimen organizado transnacional que tiene capacidad de violencia, que tiene dinero y que tiene organización sistematizada que está fundada en el Foro de Sao Paulo, del que participan igual los grupos entrenados en Cuba,
en Venezuela, en Bolivia, y grupos criminales como las FARC y el ELN. Pero eso lo entienden, por ejemplo, los dirigentes importantes en cuanto a cómo manejarse con los países, con los otros países, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos. La Unión Europea lo está empezando a entender porque a partir de la invasión de Rusia a Ucrania se han dado cuenta de que los aliados latinoamericanos de Rusia son las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y entonces son países agresores a Europa, porque lo que está haciendo Ucrania es contener la agresión rusa contra Europa. Lo que hay en la invasión de Rusia a Ucrania no es una guerra mundial, pero es una guerra global. Y en la guerra global, las dictaduras del castrochavismo de las Américas están alineadas con Rusia, que es otra dictadura, como lo está alineado Irán y la propia China y Corea del Norte y todo el sistema dictatorial mundial. Entonces, en ese sentido, lo que hay es un proceso muy lento de entender aquello, porque eso cuesta algo que se llama lo políticamente correcto. Eh, Señalar a Cuba, señalar a las dictaduras y proponer que se terminen, hoy día todavía no es políticamente correcto, por raro que parezca. Era políticamente correcto el 94, el 98, el 99, inclusive a principios de este siglo, porque el proyecto era una América totalmente democrática. Hoy día están tratando de disfrazar las dictaduras como si fueran proyectos revolucionarios o políticos, cuando en verdad son crimen organizado, y uno de los esfuerzos que acaba de fracasar es la CELAC. La CELAC no es sino un mecanismo de disfrazar las dictaduras de crimen organizado en la región como si fueran proyectos legítimos, y en verdad han fracasado porque han terminado demostrando que el dictador jefe del Cártel de los Soles no ha podido a la Argentina, que el dictador en jefe Díaz-Canel ha merecido repudios extraordinarios, Ortega no ha llegado, y el auspiciante de aquello, Fernández Kirchner, han quedado simplemente como unos títeres del sistema dictatorial. Les ha hecho más daño que favor la reunión de la CELAC y no creo que la vuelvan a repetir en el corto plazo. Ahora bien, la sensación que da es que quienes han fracasado han sido las democracias, que los países a la hora de votar, porque primero intentaron hacerlo los cubanos, que fracasaron, por cierto, no solamente en África, el ejército cubano, sino también en América Latina, a través de las guerrillas. Y luego se dieron cuenta que la salida podría ser a través del juego democrático. Y a través de ese juego democrático lograron convencer a unas mayorías y encontramos que la mayoría de los países latinoamericanos en este momento son gobiernos de izquierda, cuando no ya dictaduras abiertamente de izquierda, como usted las mencionó. Son manipulaciones. A ver, lo que ha logrado hacer el castrochavismo en los países democráticos es imponer una minoría. El ejemplo terrible es el Perú. 19 partidos políticos en la primera vuelta, gana Castillo con el 17%, que es en verdad el 13% efectivo. En la segunda vuelta desempatan, pero sigue siendo el 13%. Boric es un presidente con el 24% en la primera vuelta. Petro es un presidente con menos del 30%. Pero perdone que le interrumpa, sigue siendo un fracaso de los luchadores democráticos, ¿no? Tanto de centro izquierda como de centro derecha, que no terminan de unirse, ¿no? Para enfrentarse a un enemigo común, que aparentemente no lo sienten. Es que no hay derecha ni izquierda. El eje de confrontación que esa gente que usted menciona no entiende es que la confrontación es entre libertad y democracia, que es la misma confrontación, el mismo eje de confrontación que marca la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Y por qué no lo entienden si tienen ejemplos al lado, cercanos? No lo entienden porque parece que el sectarismo puede más. ¿Y sabe por qué? Porque el sistema presidencialista no ayuda, y este es un punto muy importante. El sistema presidencialista está diseñado para 2 o 3 partidos políticos, de repente 4. Pero en la elección del Perú hay 19 partidos. En la elección de Colombia hay 14, en la elección de Chile hay 15.
En la elección del Brasil hay como 20, pero congregados en dos grupos. O sea, el sistema presidencialista está liquidado, está muerto en América Latina y persistimos en él, porque en el sistema presidencialista se hace un poder ejecutivo muy fuerte que está basado en el apoyo de un poder legislativo. En las condiciones actuales, el presidente nunca controla. Entonces, la realidad muestra que hay que avanzar al sistema parlamentarista, donde el gobierno se forma en el parlamento que sostiene al poder ejecutivo con la mayoría parlamentaria. Si el sistema en América Latina, en vez de ser presidencialista, fuera parlamentarista, Chávez nunca hubiera sido un dictador. Hubiera sido un presidente por 8, 12, 14, 20 años. Berlusconi fue el jefe de gobierno por 20 años. La Dama de Hierro en la Gran Bretaña fue por más de 12 años. En España podemos ver periodos que trascienden los 10 años y nadie es dictador. Lo que pasa con el sistema presidencial es que cuando usted es un buen presidente y muy popular, que le está pasando a Bukele en El Salvador, para mantenerse en la presidencia tiene que quebrar el orden constitucional, entonces es un golpe de Estado. Y cuando es un mal presidente, como le ha pasado a Castillo, para sacarlo, él se da un golpe, un autogolpe, da un golpe y quiebra el orden constitucional, entonces también es golpe de Estado. El parlamentarismo allana todo eso. Primero porque permite que el acuerdo político entre muchos partidos políticos, pueden ser 20 o 30, busquen una mayoría y es público. Y segundo, porque cuando el Poder Ejecutivo es bueno, puede permanecer todo el tiempo que tenga respaldo del Parlamento y cuando es malo se va muy rápidamente. Sí, pero de todas formas, ¿qué pasa con el liderazgo? Porque ya no existen ni los Rómulo Betancourt, ni los Haya de la Torre, ni los Carlos Andrés Pérez, por citar de tres países diferentes que convocaban a las masas. Era en ¿Por el qué ya sistema, no convocan a las masas los dirigentes políticos, sean de lo que sea, tengan la porque ideología? porque ha cambiado la sociedad. Esta es una sociedad hipercomunicada, hiperinformada. Es la sociedad en un mundo del siglo XXI que primero es un mundo capitalista. Segundo, es un mundo globalizado y tercero, es un mundo en revolución tecnológica. Si trajéramos a cualquiera de los líderes que usted ha mencionado en este escenario, no prosperarían, porque son líderes de su tiempo, son líderes en que la comunicación es la comunicación en el barrio, por el periódico, por la radio y eventualmente por la televisión que estaba empezando. Hoy día en la revolución tecnológica, hay 20 de esos líderes, entonces el presidencialismo ya no sirve para esa multiplicidad de líderes y para esa multiplicidad de propuestas que en el mismo rumbo tienen personalidades diferentes. Para eso está hecho el parlamentarismo. La revolución tecnológica, la cultura latinoamericana y las condiciones que ha creado la aparición del sistema dictatorial del siglo XXI han liquidado el presidencialismo. Y tenemos que entender que salvando la democracia, el retorno a la democracia en las Américas va a ser con sistemas parlamentarios, federales, en los cuales además económicamente vamos a avanzar a la dolarización. El futuro, mi querido amigo, democrático en las Américas tiene tres patas. Uno es el parlamentarismo, el otro es el federalismo, descentralización, gobiernos locales, y el otro es la dolarización. Mire el Ecuador, la estabilidad del Ecuador más que política es económica y se debe a la dolarización que en su momento le costó el gobierno a un presidente que hoy día todavía no puede volver a su país y que se llama Yamil Maguad. Y ese es para usted y todos los intelectuales y políticos, además, que usted ha citado el pasado miércoles, ¿creen que es el futuro de Venezuela? Eso, yo creo, en la última parte es un aporte mío, pero el futuro de Venezuela es un futuro de libertad en el que el primer paso es prescindir de una estructura de oposición funcional que los está obstruyendo, que usted lo puede llamar G4, lo que quiera, con nombres que son conocidos por todos y que están desgastados y que deberían hacerse a un lado para dar lugar a una nueva generación de líderes que no están manchados con la sospecha
del contubernio con la dictadura ni de la corrupción. Y existen ya. Existen, están en las calles, están esos maestros que están Claro, protestando en esos Venezuela. maestros que están en la calle, que uno los tiene una gran admiración y muchos de ellos son muy amigos de uno ahora, esos saben luchar por unas cosas muy concretas. Pero hay un programa para después, cuando caiga la narcodictadura, porque que no suceda lo del 11 de abril. Nunca subestime el valor de los pueblos, porque siempre hay un programa y el programa se llama libertad y siempre hay líderes, están en la trinchera siguiente. Esa es la historia de la humanidad, Napoleón. O sea, no, el cementerio está lleno de imprescindibles. Ese final suyo me encanta, ¿no? Me gusta terminar con eso, ¿no? Usted tiene ahora una cita con Diego Arria, con nuestro amigo común Diego Arria. De verdad que muchísimas gracias, no solamente por este programa, sino por todo lo que usted está haciendo en, a favor de la libertad en nuestros países. De verdad que muchísimas gracias. El director del Instituto Latinoamericano de la Democracia, Carlos Sánchez Berzaín. Gracias, don Napoleón. Muy amable. Un abrazo. Hasta